Queridos hermanos, buenos días. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Hoy celebramos a San Mansueto de Milán, obispo de Milán, Italia. Luchó firmemente contra la herejía de los monotelistas, sobre todo en su intervención en el Concilio de Roma y con la escritura de un importante libro de argumentación doctrinal. El monotelismo es la consideración de que en Cristo solo obraba una voluntad, lo que contradice la dúplice naturaleza de Jesucristo. En la liturgia ambrosiana, su fiesta se traslada al 2 de septiembre para que no caiga en Cuaresma. Nosotros vamos a continuar escuchando el texto del Evangelio y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos siga llenando con su gracia, iluminando, que siga transformando nuestra vida y que esta palabra se haga vida en nosotros. Amén. Marcos 9 del 2 al 13. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya, y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, nos hemos encontrado con la transfiguración según la versión de Marcos. Fíjense que hay un detalle que a veces se nos escapa. Es que van hacia Jerusalén. Y van a Jerusalén diríamos, al misterio pascual. Jesús les ha dicho: vamos a Jerusalén. En Jerusalén voy a padecer mucho a mano de mis enemigos, de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los fariseos, de los escribas. Voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Los apóstoles pues no pueden entender eso. ¿Cómo es posible que Jesús vaya a padecer y que vaya a morir? Eso no puede ser. Recuerda usted que hace 2 días Pedro mismo, cuando Jesús les dijo, lo increpó. Eso no puede ser, Señor, eso no te puede pasar a ti. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Van hacia Jerusalén. Jesús va a tomar aparte a Santiago, a Pedro y a Juan y va a subir al monte de la transfiguración. Fíjese que al principio del Evangelio, el diablo lleva a Jesús a un lugar alto y le muestra todos los reinos de la tierra y le dice: todo eso es mío y se lo doy a quien quiero. Si me adoras, te lo entrego todo a ti. Todos los reinos de la tierra, poder, glorias terrenas. Jesús le respondió: está escrito, solo al Señor tu Dios adorarás. Ahora Jesús sube a un monte con 3 de sus apóstoles, Santiago, Pedro y Juan. Pero este monte no
no es para ser tentado por el diablo, sino monte como tal para un encuentro con Dios. Y a la vista de sus apóstoles Jesús se transfigura, dice que resplandecía y sus vestiduras eran de un blanco que nadie podía lograr sobre la tierra. Jesús mismo resplandecía, estaba totalmente transfigurado, les mostró quién era Él, el Hijo de Dios, Dios mismo, esa luz resplandeciente, ese sol que nace de lo alto. Y de repente vienen desde la eternidad Moisés y Elías a dialogar con él. Sí, se puede pensar, y así lo aseguran muchos teólogos, Moisés como signo de la ley, Elías como signo de los profetas, signo del profetismo. Pero esos apóstoles que están ahí asustados y que están atemorizados y que todavía tienen en sus oídos esas palabras de Jesús que van hacia Jerusalén y que allá va a sufrir mucho y que va a morir, de repente se sienten tan a gusto. Claro, es el cielo, el cielo. Están como en el cielo gozándose del momento y Pedro, como de costumbre, tomó la palabra. Uno siempre dice que Pedro es imprudente, que habla de más, pero lo hace. Y cada vez que Pedro habla recibimos una enseñanza extraordinaria, porque Pedro es ocasión para que Jesús nos enseñe. Qué bueno que Pedro siempre estaba ahí, cerca. Y Pedro dice, Señor, qué a gusto nos sentimos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Quedémonos acá arriba, Señor. Quedémonos aquí en esta felicidad, en este gozo. Disfrutemos, de este lugar. Fíjese que dice el texto que Pedro no sabía lo que decía. Y por un lado uno podría ver que Pedro pone como en el mismo nivel a Jesús y a Moisés y a Elías. 3 chozas, una para cada uno de ustedes. Todos estén en el mismo nivel. Ajá. Pero todavía estaba hablando cuando una nube los cubrió y de la nube se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Qué está diciendo el Padre Celestial? Porque es el Padre Celestial. Si Jesús es el Hijo, entonces habló el Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Está diciendo, no es hora de hablar ustedes, es hora de escuchar. Está diciendo, no quieran darle instrucciones a Él, Él sabe lo que tiene que hacer, escúchenlo a Él. Está diciendo, no es hora tanto de escuchar a Moisés o a Elías. Él es mi Hijo amado, Él encarna la ley, es el autor de la ley, es el profetismo, es el gran profeta, escúchenlo a Él. Los apóstoles tenían miedo de escuchar a Jesús, porque lo que les estaba diciendo antes de subir al monte es voy a morir. Y ahora el Padre Celestial le dice, escúchenlo. Este mundo tiene mucho miedo de escuchar a Jesús también, mucho miedo de escuchar a Jesús. Y por eso nos llenamos de voces, de ruidos, de toda clase de chéchera, nos vamos llenando y escuchamos a medio mundo y aparecen gente tan ignorante en los medios de comunicación y los escuchamos a ellos mejor que a Jesús. Porque tenemos mucho miedo de escuchar a Jesús, porque Jesús nos ilumina con su presencia y con su palabra, nos muestra nuestros errores, pero sobre todo nos muestra el infinito amor del Padre Celestial para nosotros. Y el Padre nos dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo. Querido hermano, que el Señor te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe, que tengas un maravilloso día.